Entonces sigamos. Sí, Nietzsche y Sartre me encantan. Bien, Leonardo. Y Sartre es cautivante, a mí me gusta mucho, es muy atractivo Sartre, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, les voy a explicar, me voy a centrar en el texto de Sartre, El existencialismo es un humanismo, que, insisto, es una conferencia que Sartre da explicando los conceptos del cielo y la nada, pero así, de manera muy simple, ¿no? El texto, que es un texto muy breve, comienza haciendo referencia a lo que sería la tradición metafísica. Es decir, va a definir un poco cómo entiende él lo que fue la filosofía hasta su época y en qué consiste su propia filosofía, ¿no? Entonces va a hablar de la metafísica y él va a hablar de la visión técnica del mundo. Y va a decir que la metafísica posee una visión técnica del mundo. ¿En qué consiste una visión técnica? Y ahora vamos a la metafísica. ¿En qué consiste la visión técnica del mundo? La visión técnica del mundo, técnica, saben, ¿no? Ya seguramente alguna vez se los dije. Techné en griego es ese saber hacer, ¿no? De un objeto, como la técnica de un carpintero, ¿no? Visión técnica se refiere a, si yo quiero pensar, no sé, cómo un carpintero hizo este atril, ¿no? Yo acá tengo un atril. ¿Cómo hizo el atril? Pienso, ¿no?, que, en primer lugar, el carpintero, el artesano, piensa en el objeto, lo idea, tiene la idea del objeto. Piensa en cuáles son sus cualidades y características. Piensa en cuál va a ser su función y cuáles son los procedimientos para realizarlo. Y una vez que tiene esa idea, lo lleva a cabo, ¿no? Y lo realiza. Y produce este objeto. Primero tengo la idea y después tengo las cosas. Sartre dice que la metafísica piensa al mundo de la misma manera. Y el mejor ejemplo de esto es San Agustín, que ustedes creo que lo van a ver, o no sé si lo vieron hoy. ¿Vieron San Agustín hoy? No, lo van a ver la semana que viene, creo. La clase que viene. Bien, me voy a adelantar entonces. Cuando San Agustín explica cómo es la creación y cómo Dios crea, él dice que el Dios creador crea por conocimiento, que Dios crea porque tiene un conocimiento creador, un extraño conocimiento en el que primero se da la idea y después lo conocido. Para nosotros es al revés, ¿no? Tengo el libro y después el conocimiento del objeto. En el caso de Dios es al revés. Primero están las ideas, Dios piensa en las cosas, las idea propiamente y después las crea, ¿no? Entonces, la metafísica siempre ha dicho eso, ¿no? Que primero está la esencia y después están las cosas que existen. Está la idea de belleza y después las cosas bellas. Por supuesto, las cosas bellas son bellas porque está la idea de belleza. Y lo mismo valdría para Descartes. Yo soy una cosa que piensa. Bueno, la esencia humana me precede a mí. Y lo mismo pensaría si yo pienso en la naturaleza, si creo que hay una naturaleza humana. Bueno, no sé, Hobbes decía que la naturaleza humana era egoísta, ¿no? Que todos los humanos somos egoístas. La naturaleza humana me precede a mí. Lo humano ya está definido antes de que Guido haya llegado a la existencia. Entonces, esa concepción metafísica, dice Sartre, es como una visión técnica del mundo, ¿no? Es como la visión de un artesano. Dios sería como un gran artesano que primero idea las cosas y después las realiza. Entonces, para esa visión técnica del mundo, para esa metafísica, decimos la esencia precede a la existencia. A la existencia. La esencia precede a la existencia. Eso sería como la fórmula de la metafísica, ¿no? Primero tengo la esencia y después la existencia. Bien. Si continuamos profundizando un poco en la idea de la metafísica, ¿qué quiere decir que la esencia precede la existencia? Cuando decimos que la esencia precede la existencia, decimos que, primero, ya sabemos que una esencia es lo que determina a un ser a ser lo que es. Lo dije hace un rato, ¿no? Determina a un ser a ser lo que es. Determina, me gusta esta palabra. ¿Qué quiere decir que la esencia determina? Quiere decir varias cosas. Primero que
realiza a un ser de manera acabada, ¿no? Es decir, lo termina, ¿no? Determina. Un ser determinado es un ser acabado, es un ser cerrado, terminado, cerrado, completo. Pero además, que determina quiere decir que obliga. La esencia obliga a ese ser a ser lo que es. No solo que lo hace de manera acabada y terminada, sino que lo obliga. Entonces, si hay una naturaleza humana que me precede, yo que soy humano, no me queda otra más que ser eso que la naturaleza me dice. A ver, vamos a llevarlo a un plano más tonto, pero igual de exacto. Es el ejemplo que yo siempre les doy de la receta de cocina. Yo tengo una receta, ¿no? No me acuerdo qué ejemplos habíamos dado. El del budín de mandarina me parece que habíamos dado, no sé. Yo tengo la receta. Si yo mezclo los ingredientes de un budín de mandarina y le pongo el aceite, la harina, la leche, los mandarinas, huevo, meto en el horno, ¿qué va a salir del horno? ¿Qué puede salir del horno? Y ya va a salir un budín de mandarina. No puede salir otra cosa. Porque la esencia, la receta, determina a ese ser que existe y que sale del horno y que ahí está la torta, a ser lo que es, un budín de mandarina. Y no le queda otra. Si hay esencias, si hay naturalezas preexistentes, a los seres no les queda otra más que ser lo que son. Ya está. Somos seres terminados. Si hay una esencia de mujer y hay una naturaleza femenina, a todas ustedes no les queda otra más que ser eso. No sé, si la esencia de la mujer es la maternidad, y bueno, ustedes van a ser mujeres cuando sean madres, punto, chau. No hay vueltas. Y si la esencia del ser humano es ser cosas pensantes, bueno, somos eso y no podemos ser otra cosa. Es lo que somos, chau. Las esencias nos obligan. Pero me interesa esta idea, nos determinan, nos producen de una manera acabada, completa. Bien. Sartre dice, fantástico. Sí, pues eso, puede ser que sea así. Pero ¿saben qué? Hay al menos un ser en el que esto no se da. Eso se podrá dar con un león, se podrá dar con, no sé, las estrellas. No le importan esos temas a Sartre. Recuerden el título de la conferencia, el existencialismo es un humanismo. Hay al menos un ser en el que esto no se da. Y ese ser es el ser humano la cosa o la existencia humana, la cosa, no me acuerdo cómo dice, la cosa existente, la realidad humana, el Dasein, que es un término alemán, que es el término que Heidegger había propuesto para hablar de lo humano, y que literalmente en alemán quiere decir ser ahí o estar ahí. ¿Y por qué todo esto? Hay al menos un ser, ahora voy a volver a esa caracterización de la realidad humana o el Dasein. Hay al menos un ser en el que esto no se da. Hay al menos un ser en el que la existencia precede a la esencia. Al revés, ¿no? Mientras que en la metafísica la esencia está antes que la existencia, ahora, dice Sartre, hay un ser al menos en el que la existencia precede a la esencia. Piensen, un ser que comienza por existir antes de estar definido. Y por lo tanto, un ser que comienza por existir sin esencia, ¿qué es un ser que no tiene esencia? Si no tiene esencia, ¿cómo es ese ser? ¿Qué dirían? Un ser que no tiene esencia. Desfundado. Bueno, muy bien, sí, Axel. Libre de ser. Bueno, mejor todavía. Sí, ya te metiste en Sartre, Sofía. Pero más fácil. ¿Qué es? Un ser que no tiene existencia, que no tiene esencia. ¿Qué sería? Si la esencia es lo que me define como ser, lo que me determina ser algo, y lo que me define, ¿no? Esto es un budín de mandarina. Si no tengo esencia, ¿qué es ese ser? Indeterminado, indefinido, claro. Es un ser que es una nada de ser. Una nada de ser. No es nada. Claro, no es nada determinado. No es. Perfecto, Ricardo. Eso no es. Eso es. Eso, ¿eh? Ser la nada tiene que ver con esto. No es.
Ay, ¿cómo? Guido no es. Sí, sí, es que, momento, existe sin esencia. Existe como una pura nada. Ahora se va a entender qué quiere decir que es una pura nada. Y por lo tanto, yo no puedo decir que ese ser es el ser humano, porque cuando dije ser humano ya le metí un montón de cualidades, ya lo definí. Por eso esa caracterización de Sartre, bueno, el ser humano, la realidad humana o el Dasein, eso que Heidegger llamaba el estar ahí, es un ser que está ahí, que está como arrojado ahí, como echado, como tirado, que aparece, pum, de golpe. No sabemos ni qué, pero ahí está, apareció. Eso es el ser humano, es la existencia, ¿no? La existencia. Según Sartre, porque ¿qué quiere decir existir, no? ¿Qué es la existencia? La existencia es precisamente no coincidir con lo que es. Existir es un modo de ser en el que el ser siempre trasciende lo que es. Está como eyectado, arrojado, inclinado, más allá de lo que es, ¿no? Es como si el modo de existencia, es decir, la existencia como modo de ser, ahí va, la existencia como modo de ser, es un tipo de ser que siempre trasciende lo que es, que no se agota en lo que es. Eso es existir, estar fuera de sí, estar más allá de sí mismo. Eso es existir. Entonces, el existencialismo lo que está diciendo es que está haciendo pie en un ser entendido como algo que no está terminado, que no está agotado en lo que es, cuyo ser no se agota en lo que es. Es muy importante esto, ¿no? Digamos, las consecuencias de Sartre. Profe, ¿cómo dijiste la existencia como modo de ser? La existencia como un modo de ser en el que estamos, en el que nunca coincidimos con lo que somos, podría ser. Un modo de ser que trasciende lo que es, que no coincide con lo que es, que está disparado o eyectado o inclinado más allá de lo que es. Les iba a decir algo de la existencia. Bueno, ya no sé qué era. Entonces, ¿qué sería entonces existir? Empezar por la existencia es empezar por una caracterización del humano que es no definirlo. Porque justamente lo que lo define es no estar definido. Es estar más allá de cualquier caracterización. Esto era una consecuencia de la filosofía de Sartre. ¿Cuál sería? ¿Qué soy yo? Bueno, yo puedo decir, yo soy profesor, yo soy varón, yo soy heterosexual, soy no sé, argentino, soy, ¿qué soy? Y ahí van todas las características. ¿Qué es lo que dice el existencialismo de Sartre? Mirá, tu ser, porque vos sos un humano, porque en realidad vos sos ese ser que comenzás existiendo sin esencia, tu ser nunca se agota en lo que sos. Tu ser no es ser varón, ser heterosexual, ser argentino, ser tal. ¿No? Tu ser nunca se agota en lo que sos. Ser, propiamente hablando, es trascender lo que uno es. Es no quedar nunca pegado a lo que uno es. Bien. Entonces, Sartre define a dos tipos de ser. En realidad tenemos que distinguir dos tipos de ser. Una cosa es el ser en sí. Y otra cosa es lo que Sartre va a llamar el ser para sí. Más allá de estos términos, ¿qué es un ser en sí? El en sí es lo que podemos llamar una cosa. Una cosa. Es el ser que está determinado. Es el ser cuyo ser se agota en lo que es. ¿Sí? Eso es un ser en sí. Una piedra. Es un ser en sí. La piedra es piedra. ¿Puede ser otra cosa más que piedra? No, ya está acabada, es eso. Ya es todo lo que es. No es que si la dejo un ratito, la piedra se va a convertir en otra cosa. No, es eso. Su ser ya está terminado. Es como el bizcochuelo que sacamos, el budín de mandarina. Lo sacamos. Como en el budín de mandarina había una esencia que lo determinaba, yo lo dejo un ratito afuera el budín de mandarina. A ver, vamos que se cambie a una chocotorta. No, puede ser otra cosa. Puede ser de otro modo. No, ya está. Su ser se agotó.
el ser de la piedra coincide con la piedra misma. No sé, imaginemos que, digo una estupidez, que el ser de la piedra está, entre otras cosas, ser duro. La dureza es una cualidad esencial de la piedra. Una tontería, pero creo que sirve. Dureza y piedra es lo mismo. La piedra es dura y siempre coincide con la dureza. Y no puede ser más que dura la piedra. Y si a mí se me cae en la cabeza, me va a lastimar. Y la piedra no lo puede evitar, es su naturaleza. Es su naturaleza, no lo puede evitar. Parece una tontería, pero no lo es. ¿Por qué? Porque nosotros podremos evitar lo que hacemos. Porque no estamos obligados a hacer nada en particular. Pero no me quiero adelantar. La piedra es un ser en sí. Es un ser que coincide con lo que es. Es un ser pleno, acabado, completo, macizo. ¿No? Macizo. No tiene fisuras la piedra en su ser. No tiene fisuras. Es toda piedra. Bien. El ser humano no es eso. El ser humano es un ser para sí. ¿Qué es un ser para sí? Podríamos decir, es un ser que no coincide con lo que es. Que siempre está desplazado respecto a sí mismo. Sartre va a entender al ser humano, y esto es un poco lo que toma de Husserl, como una conciencia, como conciencia, ¿no? Sartre va a definir la conciencia como de la siguiente manera, les voy a dar la definición exacta. Dice, la conciencia es lo que no es, y no es lo que es. Y escrito así con esos guioncitos que les puse. Es lo que no es y no es lo que es, todo junto. Esto que parece un trabalenguas es re fácil y es súper claro. Yo creo que es súper claro. Nosotros somos conciencia, el para sí es una conciencia. ¿Y qué quiere decir ser conscientes? Que es la conciencia, ¿no? Es lo que no es. Mi ser está en lo que no soy. ¿Ustedes qué son? ¿Son estudiantes? Bueno, miren, no, porque es lo que no es. Su ser está en lo que todavía no son, no sé, licenciados. Y no es lo que es. No es lo que es. ¿Qué quiere decir? Que su ser no se agota en esto que son estudiantes. Es decir, el ser de lo humano siempre trasciende lo que es. En definitiva es eso. ¿Y eso qué es? Es la definición de existencia. Que Sartre la entiende como conciencia. Eso es ser conscientes. Es estar siempre disparados más allá de lo que somos. Es lo que en Husserl era la conciencia intencional, lo que es ser consciente de, ¿no? Yo soy consciente de la computadora que tengo acá adelante. La conciencia es algo que siempre está disparado a lo que no es, ¿no? Cuando digo conciencia no es una burbuja como la había pensado Descartes, una cosa compacta, sino que la conciencia siempre es algo que es consciente de lámpara, consciente del libro, conciencia de esto, conciencia del otro. Bien. Entonces, hay dos modos de ser. El ser en sí, compacto, cerrado y terminado, y el ser para sí, que siempre trasciende lo que es. Nuestro ser está en lo que no somos, es decir, en algo que nos trasciende siempre. Perfecto, Leonardo, exactamente. ¿Sí? Eso es. Claro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nuestro ser está abierto? ¿Hasta cuándo nuestro ser nunca coincide con lo que es? ¿Hasta cuándo? ¿Qué se imaginan? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo nuestro ser queda abierto? ¿Y cuándo se cierra? Y ahí se cierra y coincidiría con lo que es. Y nos volveríamos como piedras. ¿Cuándo? Claro, hasta la muerte. Hasta la muerte puso Guadalupe. Nunca no. Cuando nos morimos. Cuando nos morimos, punto. Ya está, no tenemos más futuro. No está más abierto nuestro ser. Claro, cuando nos morimos. Una obra de teatro de Sartre que pueden leer es A Puerta Cerrada. Y A Puerta Cerrada es eso. Son los personajes que están en una especie de saloncito con las puertas cerradas. Y cada personaje no puede dejar de actuar como siempre del mismo modo. Es como que ya están cerradas esas existencias, ¿no? Entonces se volvieron como piedras. Es decir, su ser coincide con lo que son. Y no pueden cambiar. Una obra muy linda. Muy bien. Entonces, el ser humano es ese ser que comienza por existir. Comienza por existir. Eso quiere decir entonces que
Sartre va a proponer una filosofía en la que los humanos nunca estamos obligados a ser lo que somos. Y por lo tanto siempre nos podremos reinventar. Ahora voy a ir a explicar todas las consecuencias de este postulado de que el hombre no tiene esencia, ¿no? De que el ser humano no tiene esencia. Pero antes quiero seguir un poco hablando de esto. Porque van a ver en lo que voy a explicar en un rato que parece que es medio terrible lo que dice Sartre. Y en realidad lo que dice Sartre es que los humanos elegimos cómo vivimos. Y que no estamos obligados a hacer nada. Nada, ¿eh? Nada nos obliga. Nada nos obliga. Esa es la crítica que él tiene un poco con el psicoanálisis. No hay nada que nos preceda, que nos obligue a ser de una determinada manera, que nos determine. Nada, ¿eh? Decimos, somos ontológicamente libres, va a decir Sartre. Se desprenden las consecuencias antropológicas, sí, eso es lo que voy a explicar ahora en un rato. Somos ontológicamente libres. Siempre de alguna manera podemos trascender lo que somos. Eso no quiere decir que podemos lograr lo que queremos. Eso no es la libertad. La libertad no es un asunto de voluntad en Sartre. La voluntad tiene un sentido la libertad tiene un sentido ontológico, que es que mi ser nunca está agotado, que mi ser nunca está definido, que siempre mi ser podrá ser otra cosa, ¿no? Y hago esta aclaración porque es muy fácil de confundir esta idea de libertad de Sartre, que es la que voy a explicar ahora, con querer ser algo. Y yo no puedo, no soy libre. No es una cuestión como psicológica la libertad. Es el estatuto ontológico del ser humano, ser libre. Y eso es que el ser nunca está agotado, que nunca está terminado y que nunca está obligado a ser. No hay nada que nos obligue a ser. Por lo menos este es el planteo que él hizo en el Ser y la Nada. Después lo suavizó un poco en su segundo gran libro filosófico, que es La crítica de la razón dialéctica, que es un libro en el que Sartre va a intentar hacer una especie de síntesis de marxismo con existencialismo, para entender un poco cómo esas existencias absolutamente contingentes, son en realidad las existencias como grupales y sociales, no son solo individuos. El planteo del Ser y la Nada por momentos es como pensar al individuo, ¿no? Que él siempre va a seguir pensando en eso, ¿no? En que hay que poder salvar esa existencia individual que es irreductible a cualquier fenómeno superior o grupal, ¿no? O colectivo. El existencialismo, aunque después se lo va a suavizar tratando de armonizarlo con el marxismo, la pata existencialista de Sartre siempre implica pensar que hay algo en lo humano, en el individuo, en la existencia concreta de cada uno de ustedes, que es de ustedes. Ahí está lo de Kierkegaard, ¿no? Es la relación de Abraham con Dios, y eso es intransferible. Y hay algo irreductible en el individuo, ¿no? Una singularidad que no se puede subsumir a la pertenencia a ningún grupo social, ¿no? Porque claro, si nuestra existencia, si somos existentes, si somos conciencia, si no tenemos esencias, y somos libres, sí, yo soy varón y heterosexual y todo lo que dije antes, pero si es que mi ser es esa existencia sin esencia, entonces yo no coincido nunca con esas categorías. Nunca encajaremos perfectamente en esas categorías, porque hay algo en esta existencia, esta de Guido, esta existencia, que no se determina nunca, que escapa siempre, y que es como si fuera una fisura por la que las determinaciones se filtran y se caen, ¿no? En ese texto que les digo que es Crítica a la razón dialéctica, Sartre tiene una frase como muy famosa que dice, hablando de un poeta que se llamaba Paul Valéry, ¿no? Dice, Paul Valéry era un burgués, pero no todo burgués es Paul Valéry. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer Sartre con eso? Sí, efectivamente, la poesía de Paul Valéry es una poesía burguesa, y que habla en nombre de los burgueses, y que tiene una perspectiva burguesa de la vida, imaginemos, ¿no? Bien, sí, pero los burgueses no son Paul Valéry. ¿Qué quiere decir? Que hay algo en Paul Valéry que escapa a su condición de burgués. Porque si no, todos los burgueses serían Paul Valéry. Entonces, ahí hay una individualidad irreductible, ¿no? Que eso es justamente la dimensión ontológica existencial, ¿no?
que está Sartre como descubriendo en esta filosofía existencialista, ¿no? Bien, entonces, el ser humano, la realidad humana, ese ser ahí que somos nosotros, comienza por existir sin tener esencias. Y eso hablaría entonces de que la existencia humana, ¿cómo es? Y acá cierro esta parte y ahora vamos a las consecuencias de esta afirmación de que el humano no tiene existencia. ¿Qué es entonces? Que el existente humano comienza por ser una nada, ¿no? Ser una nada de ser. Este es el juego de palabras, pero que quiere decir que no estamos definidos. Es un ser indeterminado, muy bien, lo dijeron. Es un ser indefinido, también lo vieron, lo dijeron. Es un ser que no se colma nunca. No se colma nunca. Es un ser que está como dislocado, permanentemente está como fracturado. Esa fractura, esa fisura de nuestro ser es esa nada. Es como si anidara una nada en nuestro ser que impide que uno sea uno propiamente. No que sea uno, compacto, homogéneo como las cosas. Es decir, estamos dislocados, desplazados respecto a nosotros mismos, ¿no? Nuestro ser nunca coincide con lo que es. Y entonces, eso son todas formas distintas de explicar lo que dije al principio, que eso es existir, es trascender lo que somos, ¿no? Eso es la existencia. Ahora bien, esto entonces, ¿qué define? Esto define una serie de consecuencias que tiene como la primera, la más importante, la idea de que entonces nuestro ser es libertad, es libertad. Lo que voy a empezar a explicar ahora no son cualidades de un ser, no, es lo que es ese ser mismo. No es que nosotros somos algo que además somos libres, como si pudiéramos ser sin ser libres. Ser y libertad van a ser lo mismo. Es libertad el ser humano. ¿Y por qué es libertad? Y bueno, que si no hay una esencia que nos obligue a ser lo que somos libres. Pero somos libres en un sentido tremendo. Sartre dice, el humano está condenado a ser libre. Condenado a ser libre. Estamos obligados a ser libres. Es interesante, estamos condenados, es una paradoja, ¿no? Condenados, obligados a ¿qué? A ser libres. No podemos evitar más que ser libres. Y siempre somos libres. Siempre somos libres. Eso es nuestro ser, es la libertad. Bien.